Es de sabios rectificar, reza el dicho. López Obrador ha dado reversa a alguna de sus promesas de campaña o ha matizado algunas iniciativas durante este periodo de transición. Por ejemplo, la gasolina seguirá costando más o menos lo mismo y habrá un ajuste inflacionario cada año. Es probable que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se construya en Texcoco o se siga construyendo en Texcoco y es posible que tengamos al ejército en las calles durante muchos años más. Rectificar no es negativo. Sin embargo, el presidente electo debe ser más claro acerca de sus objetivos para garantizar la seguridad de este país. Es cierto, hoy en día las policías no están capacitadas para enfrentar el problema de la delincuencia organizada y así lo dijo López Obrador. No podamos dejar de utilizar al ejército y la marina. Corrompidas e infiltradas hasta la médula no son soluciones a corto plazo. Empero, eso no debería evitar que López Obrador se comprometiera que en un tiempo razonable, tal vez 3, 4 o 5 años, la seguridad pública volviera plenamente a manos civiles. Estos años en donde se ha militarizado el combate a la violencia en el país deja pésimos resultados, violaciones de derechos humanos y ningún avance institucional en las policías. No me importa que López Obrador cambie de opinión siempre y cuando tenga un proyecto realizable y concreto para los próximos años. Esto es lo que hace falta en estos meses, una señal, un proyecto y claridad en la estrategia que quiere implementar a partir del 1 de diciembre. En México es asesinada una persona cada media hora y la futura secretaria de Gobernación duda incluso de la cifra de 30,000 homicidios en 2017. Ella cree que pueden ser hasta 50,000 en fosas y que hay un subregistro en este indicador. Las primeras señales en materia económica son alentadoras, no hay ni turbulencia ni inestabilidad, sin embargo en seguridad hace falta más compromisos que comisiones de la verdad, más compromisos que comités o diálogos. ¿Cuánto tiempo tendremos a los militares en las calles? Eso todavía no lo sabemos. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días a todas, a todos. Muy bien, muchas gracias. Viendo aquí las mudas de opinión. Sí, ¿no? Que también acabas de comentar. Las rectificaciones. Es de sabios. Como se dice de forma... Es de sabios y de hombres de Estado cambiar de opinión. Sobre todo en la transición, ¿no? Cuando ni siquiera llega al gobierno. Doctor Jorge Rocha, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Augusto, Enrique, buenos días a la gente que amablemente nos escucha. ¿Cómo ven este asunto del ejército? Pues va a seguir en las calles, no sabemos por cuánto tiempo. Tal vez tiene razón López Obrador de que es imposible sacar ahorita el ejército, pero tal vez haber puesto un horizonte de tiempo, 2, 3, 4 años, hubiera sido una mejor señal, ¿no, Augusto? Yo creo que nos toca hacer dos evaluaciones. Sí, primero decir... no hay camino a través ni de la Policía Federal, a pesar de lo que diga Peña Nieto, ni de las policías locales. Pero también debemos ver, bueno, cuáles son los indicadores que se han reducido a partir de que el ejército está en las calles. O nos dejan pensar, ¿y si no estuvieran? El contrafactual, ¿no? Estaríamos peor. Estaríamos peor, es decir... Si la decisión es esa, que nos diga por qué y hacia qué aspiramos, como dices tú, una la temporalidad, pero ¿a qué aspiramos realmente? Perdimos estos 6 años, si no es que los últimos 11, y no hemos capacitado a las policías locales. Se implementaron los controles de confianza y no han servido para absolutamente nada. Vistos, ¿no? Desde la percepción de los mismos indicadores. Cada mes rompemos récords. Sí, creo que el tener, Jorge, el ejército ahí, también... digamos que elimina incentivos para trabajar mejor con las policías. Total, pues siempre ahí está el ejército, ahí está la marina por si nos metemos en algún problema. Tal vez poner un periodo de gracia como pasó con el sistema penal acusatorio, no sé. Tal vez serviría para acelerar este tipo de procesos. No, a ver, sin duda. A ver, yo también creo, o sea, si uno lo ve de manera, digamos, objetiva, creo que hacer la sacada o la salida del ejército inmediato entrando Andrés Manuel era un asunto... Era un suicidio. Sí, prácticamente imposible. Yo sí coincido con que se tuvo que haber delimitado no solamente temporalidades, sino estrategias. Es decir, por lo menos delinear a decir, ¿cómo le vamos a hacer para fortalecer obviamente las policías federales? ¿Cómo le vamos a hacer para las policías estatales? ¿Qué vamos a hacer con las policías municipales, que son un verdadero desastre en este país? Y entonces ir haciendo un plan gradual donde digas tú, bueno, vamos a ir haciendo estas fases de proceso y luego, bueno, junto con las Esta es la ruta, ¿no? Esta es la ruta. Junto con los cambios de ley y entonces el ejército saldrá de las calles a tal fecha. El asunto es que uno percibe cierta ocurrencia, porque hace un par de semanas decía Alfonso Durazo, la Guardia Nacional, este cuerpo intermedio entre las policías y el ejército, está totalmente descartado.
no va a Sí. existir. Y Andrés Manuel el fin de semana lo revivió, dijo, no, vamos por la Guardia Nacional, entonces... Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo creo que en ese sentido, o sea, a ver, Andrés Manuel no tenía necesidad de adelantar ese tipo de avisos, para empezar. O sea, todavía queda por lo menos 2 meses, 3 meses de transición en un tema tan delicado. Tenían que haber salido con una ruta consensada, por lo menos mínima, una ruta mínima, no estoy diciendo un plan ya, pero una ruta mínima y con fechas perentorias. La verdad es que yo no le vi ninguna necesidad al presidente electo de tener que decir lo que dijo, valga la expresión. Quizá lo único que tuvo que haber señalado es: me reuní con con las Fuerzas Armadas y vamos a ver qué vamos a hacer. Y incluso hubiera centrado el tema, que yo creo que era lo que mucha gente tenía expectativa, sobre quiénes van a ser los futuros secretarios de Defensa y de Marina. Y ya. Que otra vez nos o sea, hay un problema de timing político grave, pero denota este asunto de que no tienen claro hacia dónde, ¿no? Exacto. Lo que yo planteaba todavía la semana pasada es que el 2 de diciembre sería este golpe de realidad en donde la campaña, los grandes planes, los sueños se topaban con la realidad. 2 de diciembre se sienta el presidente de la República en su escritorio, los encargados de la seguridad pública, sobre todo los militares y los encargados de migración, le entregan el estado real de las cosas una vez que es presidente. Con lo que se han adelantado los tiempos, me parece que después de esta reunión con las Fuerzas Armadas, tuvo ese golpe de realidad y de una vez anunció que es un poco lo que le pasó a Felipe Calderón, que venía con una campaña que tuvo que levantar, parecía que... El presidente del empleo, ¿te acuerdas? Que iba a ser el presidente del empleo, y llegó el 2 de diciembre y dijo, ¿qué Fue creen? el presidente de la guerra. Sí, exactamente, sí. a la hora que ese golpe de realidad Pero lo tradujo mal. Yo creo que lo de quieras. Calderón era más legitimidad política, ¿eh? Puede ser. O sea, que siempre tuvo más... Lo que sucedió en la elección, la poca ventaja, creo que eso y que sí hubo una dosis de decirle, aquí está la situación. ¿Por qué el ejército? Porque tenemos porciones del territorio perdidas para el Estado. Totalmente. Esa es la realidad. Totalmente. Que no ha servido el ejército para contener, no. Ni para recuperar territorios. Y no hemos recuperado territorios. Y ahí es donde entra el juego de la Ley de Seguridad Interior, hasta dónde va a llegar. Tampoco sabemos si la van a tirar o no. Está en es el que limbo. parte de la ruta Pues era ¿qué eso. cuarta transformación es esa? Sí, parte de la ruta era eso, decir, a ver qué Sí, vamos a tira hacer la ley de seguridad interior. con la ley de seguridad interior. Hablas de una ley de seguridad democrática, Claro, distinta, que respete derechos claro. humanos. Esas eran las principales propuestas en la campaña. Sí, sí. Y ahora puede ser que nos quedemos con ley de seguridad interior, el ejército en las calles, Alfonso Durazo en Secretaría de Seguridad Pública. O sea, más o menos lo mismo. El ejército no ha podido contener y su imagen pierde. El ejército es señalado por donde incursiona por sucesivas violaciones de derechos humanos. El ejército, Cienfuegos se ha cansado de decir al menos el último año y medio, o nos dan una ley o esto no va bien, solos nos vamos a regresar al cuartel, porque justamente se están dando con pared y parece que tenemos un ejército que no sirve, que no ha podido contener a los criminales, que no ha podido recuperar territorio, y que el que esté mejor que las policías federal, estatal y municipal tampoco es un gran elogio para nadie. Así que ojalá detrás del anuncio de Andrés Manuel hay una estrategia bien pensada respecto al ejército, qué, dónde, hasta dónde y en qué momento las policías locales toman la estafeta, que es lo que había propuesto Peña Nieto. Jorge, última semana de Peña, ¿no? Ya el sábado, ahora sí. Bueno, ya la última semana de Peña fue la del 1 de julio. Del 0 al 10, ¿qué calificación le pones al sexenio? Un 3. Un 3. Augusto. Sí, yo también lo reprobaría. Todos vamos a coincidir en lo malo: corrupción, inseguridad, crecimiento económico mediocre. ¿Hay algo bueno? Lo de comunicaciones. Yo esto, lo comentaba en otro espacio. Yo creo que la reforma a la ley de telecomunicaciones trajo varios beneficios. Y esa parece que no la va a tocar Andrés Manuel, ¿no? Sí, salvo el tema que no está cumplido ahora, pero que constitucionalmente dice que todo mundo deberíamos o tenemos acceso a internet de banda ancha. Es que está constitucionalmente puesto, que por supuesto no está sucediendo en el país. No hubo el presupuesto necesario. Exacto, pero creo que aún con esa deficiencia muy importante, creo que es de las cosas que más rescatables, que se puede rescatar del Augusto. Eh, gobierno Peña Nieto.
quizá, y coincido, pero no tanto, porque al final de cuentas lo que sucede en telecomunicaciones es acompasar al país, al concierto Fue global. la regulación, ¿no? Sobre todo los cambios legislativos, ¿no? Y el apagón analógico. Todo eso, ¿no? Yo creo que lo de las llamadas de larga distancia. Sí, yo por eso digo, lo alcanzo a rescatar, ¿eh? Ya cuando rescatas un sexenio que ya no te cuestan las largas distancias, que sí, siendo, estamos para llorar. Siendo muy generosos. Yo la verdad no me atrevo, ni siquiera puedo identificar algo que diga, mira, esto va a distinguir un poco a Peña Nieto. Cambió la manera de medir el Producto Interno Bruto, eso también la pobreza le hace perder comparabilidad. Ya no medimos bien la pobreza. Hubo una injerencia en el nombramiento, en el INEGI, etcétera, etcétera. Creo que es un sexenio desastroso que culmina al menos 18 años de sucesivos desastres, ¿no? Y el sábado, Augusto, Jorge, comienza la próxima legislatura, Cámara de Diputados y Senado, 1 de septiembre, periodo ordinario. Ya tenemos a todos los coordinadores, por cierto, puros hombres. Martí Bartres va a ser el presidente de la mesa directiva del Senado, el coordinador de Morena, de la ultra mayoría que tendrá Superbancada. Superbancada. La superbancada. Después se burlan los radioescuchas y me dicen, ¿qué es eso de supermayoría, Enrique? Entre mayoría calificada y mayoría simple, no, es una expresión. No, es superbancada. De que es una bancadototota la que va a tener. Sí. Ricardo Monreal es el coordinador. Damián Cepeda se autoimpuso en el PAN. Digo, para abonarle a la crisis del PAN, ¿no? Qué horror. Como si se pudiera acabar un poquito más hoy, por cierto, la columna de Juan Ignacio Zavala en El Financiero es muy buena en respecto a este tema. Miguel Ángel Mancera en el PRD. Chiquita, 7 senadores. Dante Delgado en MC. Miguel Ángel Osorio en el PRI, pues mucha renovación, ¿no? Sí. Aprendieron la lección. Sobre todo Dante Delgado, Miguel Ángel Osorio Chong. Pero puros jóvenes. Futuras jóvenes promesas valores, de la política, claro. ¿no? Futuras promesas de la política. En la Cámara de Diputados, hablando de futuras promesas, Porfirio Muñoz Ledo va a ser el presidente de la mesa directiva. Mario Delgado coordinará Morena. René Juárez, el PRI. Juan Carlos Romero Hicks, el PAN. Alberto Esquer, Movimiento Ciudadano. Y Ricardo Gallardo, por cierto, con muchos casos de corrupción a sus espaldas, la del PRD. ¿Qué esperan de este inicio de legislatura? A ver, yo sí puedo decir que sí hay un escenario muy diferente a otras bancadas. Sí hay una superbancada. Ojo, a ver, si hoy toda la oposición se juntara para votar juntos, aún así no ganarían ninguna. Ese es el escenario. Aparte, PAN y PRI pierden derecho a veto. Y ojo, un dato que es importante y que puede... Pasó un poquito desapercibido, nada más el Universal le da fuerza hoy. Verde y PRD se separan de sus coaligados. Claro. Verde le dice al PRI, muchas gracias, nos la pasamos padre estos 12 años juntos, pero nos vamos al mejor postor como de siempre. De hecho, fíjate que yo en un escrito que hice hace poco decía eso, dudaba si el Verde y Nueva Alianza ya no va a existir. Tiene uno, Nueva Alianza. No, pero sí iban a mantener esa relación. Augusto, el PRD también, adiós al frente, se murió el frente, y si sumas Verde y PRD, le dan la mayoría para cambiar la Constitución, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, a Morena. Es que sabes que esas minorías se vuelven clave. A ver, lo que pasa, deja nomás terminar esta idea. Como juntos toda la oposición pierden todas, el incentivo para ser los acompletadores de la mayoría calificada para la superbancada es altísimo. Altísimo, ya lo estamos viendo, ¿eh? Pero bueno, aceptando lo de superbancada, no está para mí dada el calificativo tanto por el número, sino porque no tenemos duda respecto a cómo se va a alinear. Claro. La mano de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, va a estar guiando lo que necesita para su proyecto y no hay ninguna duda. Eso no hará gran diferencia en la Cámara, es cierto, pero los anteriores presidentes ya no habían necesitado moverse así. Es más, yo no sé hace cuánto un presidente de la República no va a la representación popular a platicar, aunque sea a tomarse un café. Eso ya podría ir sucede. Andrés Manuel sin problema. Eso puede ser. Desde Salinas. Desde Salinas. Tal cual. ¿no? Eso puede ser un cambio, al menos en las formas. 2 o 3 temas locales antes de irnos al corte. Hoy el equipo de investigación del Canal 44 publica una nota en donde señala que hay parientes del ombudsman Alfonso Hernández Barrón en la nómina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un tema que le ha causado polémica en esta administración. Carlos Maguey está en la línea telefónica porque quiere aclarar algunos de estos temas. Nombres: Misael Hernández Barrón, Ailén Mesa Moreno, Arturo Moreno López, quien es familiar en segundo grado. También aparecen otros nombres relacionados con este tema. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Enrique, ¿cómo estás? Buen día a
Jorge y a Augusto también. Tenemos unos 30 Buenos días. segundos para que nos puedas aclarar este tema. Gracias, mira, muy sencillo. En realidad, sobre el tema, varios de los cargos, sobre todo en el caso de Misael, gente que ya estaba ahí desde antes de que el presidente asumiera el cargo. En el caso de el titular del órgano interno de control, no lo designa el presidente, lo designa el Congreso. Eso le da autonomía, es parte del sistema estatal anticorrupción. Y justamente por lo mismo, se le turnarán todos los casos que hoy da a conocer el Canal 44, Sí. para que ellos, el órgano interno de control, determine si hay algo que sancionar, que ellos verifiquen. Sabemos de la autonomía de este órgano, sabemos que es una designación directa del Congreso, que tienen las facultades y además tienen la acreditación para poder hacer esta investigación con total independencia, así que serán ellos quienes lo revisen. Hoy el presidente lo estará turnando para que ellos tomen cartas. El Contralor Interno, Así es. que también está señalado, ¿no? Sí, pero curiosamente es un asunto que me parece extraño que lo señalen, dado que el nombramiento lo hace el Congreso, lleva un proceso de evaluación que revisa la sociedad civil organizada, que lleva este organismo que tiene un proceso sólido, que es parte del sistema estatal anticorrupción, y que justamente el presidente no tuvo nada que ver en el nombramiento. Nosotros simplemente lo recibimos. Y es decir, ellos lo designan directamente el Poder Legislativo, y hoy, bueno, pues justamente confiando en la autonomía de ellos, esperemos que ellos puedan iniciar. Antes de despedirte, Carlos, ¿no hay en la ley algún impedimento, algún artículo que prohíba contratar familiares? Sí, efectivamente, sí hay una prohibición para contratar familiares, pero el presidente no ha contratado a ningún familiar. Ni uno de estos entró durante la gestión de Alfonso Hernández. Ninguno fue nombrado por el presidente Alfonso Hernández Barrón. Su hermano trabajaba ahí antes. Es más, Misael era parte de la comisión. Sí, no, recuerdo incluso, yo le pregunté el caso de Misael a Alfonso en el periodo, digamos, de transición para que tomara la comisión. Así fue. De ese sí lo recuerdo. De que él hubiera sido siquiera que entrara como visitador. Carlos, gracias, buen día. Hasta luego, buen día. ¿Cómo ven este asunto, Augusto, Jorge? Pues si algo no necesitaba la Comisión Estatal de Derechos Humanos es esto, ¿no? Sabía Alfonso que la tenía muy difícil, que había que recomponer cosas internas graves, sobre todo manejo de la nómina, y que hacia afuera la imagen de la comisión no es la mejor. Sí le falta meterle, más allá de estos casos, que tal vez puedan ser explicados cada uno. Por supuesto, pero le falta sí le hace falta remover, ¿no? Como que ha habido mucho continuismo, no tanto en la política de las recomendaciones, en donde creo que ha habido más activismo, sino sobre todo en sacudir la institución, ¿no? Sí, después de tantos años de Álvarez Cibrián, ¿no? Y él tenía el diagnóstico y la medicina, mucha gente se la dijo, y tenía que llegar justamente, como dices, a sacudir para en efecto desmarcarse de Álvarez Cibrián, y no ha sucedido. A ver, de hecho se habló mucho, y yo mismo estuve en esas discusiones de que tenía que haber habido una reingeniería de la Comisión Estatal que no se ha hecho. Exacto. O sea, incluso más allá de estos casos, que algunos, bueno, a lo mejor los de los parientes no tienen tanto problema. A mí los que me preocupan más son los de los partidos, los que señala la nota de los partidos políticos. Esa parte es la que más me preocupa. Que eso ya viene arrastrándose. Exacto, pero era una de las cosas que se le había insistido muchísimo al presidente que tenía que resolver, creo que parece que no lo ha hecho. No lo ha hecho. Ahora, yo creo que es difícil hacerlo porque tú no le puedes decir a alguien por haber sido cuota de partidos que deje su puesto. Es inmoral, por supuesto, pero no hay un artículo preciso que puedas utilizar y por lo tanto deberías expuesto a reinstalaciones automáticas. Es que sabes que por eso el tema de la reingeniería era clave. Porque si tú generas un diseño institucional diferente, empiezas a a evitar ese tipo de prácticas. Y yo creo que ahí es donde está el saldo. Yo creo que eso le falta al nuevo claro. No más mano dura interna para cambiar ciertas cosas, ¿no? Mano dura interna que se refleje en la imagen de la comisión, que no es buena. En discusión de presupuesto, considerar 150 millones de pesos que gastamos en la comisión, se pone en vilo ante más recomendaciones, más presencia. Lo que tenemos que medir es en qué se traducen esas recomendaciones, qué beneficios van quedando más allá del impacto mediático. Exacto. Bueno, y en un tema más, en Guadalajara, otra vez el IPEJAL. Ayer tuvimos un reportaje aquí en lo tuvimos lunes y martes, pensiones, irregularidades, ahora 17.3 millones de pesos que fueron, pues de alguna forma condonados por parte de pensiones a una empresa por conceptos de interés en un inmueble propiedad del organismo que se encuentra ubicado en Dionisio Rodríguez 125, hablando de refundaciones
pensiones le urge una refundación. Así es, sí. Y bueno, también lo que podemos negar ya es que haya tratado de libre comercio sin Canadá. Parece que Canadá está acercando posturas y el cambio en los prediales en Guadalajara, hasta 40% de incrementos, sobre todo en propiedades que superan los 4.9 millones de pesos. Me gusta la progresividad de la tasa, el Sí. debate si no es muy alta, el 40%. ¿no? Y muy súbita, ¿no? Muy súbita, ¿no? De golpe. Sí. Vamos al corte, hablamos de los casos de pederastia en la Iglesia Católica y te despedimos, Augusto, gracias. Al contrario, Enrique, Jorge, un placer estar con ustedes. Buenos días a todas. Regresamos. Días complicados para el Papa Francisco. Hace algunas horas, Monseñor Carlo María Viganò, arzobispo y exnuncio en Estados Unidos, aseguró en una carta que el Papa Francisco no solo conocía las actuaciones inmorales del ex cardenal Joseph McCarrick, acusado de pederastia, sino que le levantó las sanciones el propio Papa Francisco, que le había impuesto el Papa Benedicto XVI. Todo esto en el contexto de nuevas revelaciones de pederastia que involucran a sacerdotes y monjas en los Estados Unidos, un terremoto que sacude a Pensilvania después del informe del gran jurado que ha revelado que reveló el martes, que más de 300 sacerdotes abusaron de niñas y niños durante las últimas 7 décadas. Esta investigación logró identificar a más de 1,000 víctimas infantiles y el fiscal general del estado, Josh Shapiro, dijo o concluye que hay un encubrimiento sistemático por parte de altos funcionarios de la Iglesia en Pensilvania y el Vaticano. También coincide con la visita de Francisco a Irlanda, en donde calificó de problema endémico este asunto de la pederastia en la Iglesia Católica y las violaciones que más de 25,000 menores sufrieron por parte de 400 religiosos en esta isla. El Papa Benedicto XVI pidió perdón en su momento a las víctimas con una carta pastoral y ordenó una investigación, y las víctimas criticaron que el Papa, en este momento Francisco, no ordenase ninguna reestructuración de la Iglesia en Irlanda ni asumiese culpa alguna. Platicamos sobre este tema con David Coronado, jefe del Laboratorio de Violencia del Departamento de Sociología del CUCH. David, ¿cómo estás? Muy bien, Doctor, Enrique. Gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí. Rubén Alonso, que es académico de la UNIVA. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Enrique, David. Y sigue con nosotros Jorge. ahora en miércoles Jorge Rocha, que nos acompaña para el análisis. Pues, ¿cómo ves, Rubén, este tema, tal vez el momento de mayor inestabilidad para el Papa Francisco, ¿no? Sí, bueno, es como él mismo lo señala, no es nuevo, el problema es un problema endémico de años. De hecho, le surge a Juan Pablo II y fue creciendo en la medida que no se fueron tomando medidas para enfrentar el problema. Y más que el problema, la situación, porque era recurrente, ¿no? Con Francisco, desde el comienzo, pues se empezaron a tomar algunas medidas incluso internas dentro del Vaticano, en el proceso de formación, selección de futuros sacerdotes. Apretó mucho a donde nadie hubiera imaginado, hasta la cúpula. Creo que la cúpula eclesiástica, que el signo más fuerte de que sí le han entendido la mayoría de los obispos, es decir, los que conducen la iglesia con el Papa, es el caso de la iglesia de Chile, en donde hubo casos muy similares, o sea, son el mismo patrón que en Estados Unidos, que en Irlanda, que incluso aquí en México en algunos casos mucho más aislados, más bien vinculados a una institución religiosa. A los legionarios. A ¿no? los legionarios, ahí llevando al grado de que los propios obispos le presentaran en paquete 34 obispos su renuncia. O sea, el mensaje está muy claro que esto ha suspendido cardenales, como en el caso del arzobispo de Washington, que es el Carrick, ¿no? Pero el de Autlán de aquí. El de Autlán, que aquí en Jalisco. lo suspendió hace un año. Entonces, esta versión de Viganò de encubrimiento parece que en los hechos no se sostiene. No, hay una serie de contradicciones en el tiempo, donde, sobre todo, porque hace una serie de señalamientos que tienen que ver con que Francisco sabía y Benedicto sabía y no hicieron nada. Pero él sabía también, incluso el mismo Juan Pablo II, cuando uno ve la cronología de los hechos que él describe, pero eso lo hace ya poco creíble, ¿no? Y luego cuando ves la figura de este arzobispo ya emérito,
de que aspiró ser cardenal, Sí. y la lectura que hacen y que se puede hacer en la misma, el testimonio que le llama el testimonio, hay una serie de amargura que deja entrever. Y luego, si lo ubicamos a este arzobispo junto con un grupo de 5 cardenales que desde el 2016 se han ido contra Francisco, sobre todo en el tema de la apertura de la expresión y del desarrollo. Parece una reacción del amor, conservadora también, ¿no? Frente a sí, es el Francisco. grupo de los conservadores que tienen el pretexto que lo más grave aquí es que por primera vez le están pidiendo que renuncie. Que renuncie, sí, no es poco. Claro. David Coronado, ¿qué A tus tan órdenes. grave es este tema? Tú lo has estudiado en, Sí, en el claro. caso mexicano. Sí, pues es un tema como, o sea, me gustó la introducción que hace Rubén, porque nos pone así como en una perspectiva de dron, así estar viendo la pederastia desde arriba. Y bueno, pues es un problema endémico de la iglesia, es un problema endémico de expresiones de autoridad, de patriarcado, de la forma de acercarse a la mujer, a los niños, donde hay problemas de gozo, de placer, de culpabilidad, y que, bueno, o sea, son problemas propios de una organización jerárquica, cerrada, silenciosa, y que me parece que por más esfuerzos o falta de esfuerzos que haya hecho Juan Pablo II, el anterior a Juan Pablo II, es bueno, quien haya sido, Benedicto XVI, Papa Francisco, me parece que, o sea, son problemas fuertemente enraizados que además de la estructura jerárquica eclesiástica, pues hay otros problemas que se anexan, ¿no? Y te digo, ese problema del gozo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una persona sobre la que tú tienes el deber de orientar, pues, o sea, abuses de ella, ¿no? Pues en términos de derechos humanos es abuso, ¿no? Tal cual. Entonces, me parece que, bueno, es un problema que habría que revisarlo, reactualizarlo, y bueno, así como pasa en Irlanda, Estados Unidos, Chile, Bélgica, México, Guatemala, o sea, pasa en todos lados, ¿no? Es un problema de instituciones jerárquicas En efecto, y patriarcales. cerradas, patriarcales, como la iglesia, por supuesto. Pero fíjate que, por ejemplo, en las escuelas, Sucede. en la universidad, Claro. digo, No, pero también son en el instituciones gobierno del muchas veces Estado. jerárquicas Claro, que por tienen supuesto. esas cualidades, no Y solamente la iglesia. Exacto, entonces, o sea, habría que revisar esto, ¿no? Acá el problema de la iglesia es la dirigencia espiritual, El discurso moral, digamos. en ¿no? efecto, a la que está teleológicamente adscrita, Vinculado, ¿no? Vinculado, Jorge ¿no? Rocha. A ver, yo sí creo que son dos temas, que se juntaron, que son diferentes. O sea, efectivamente el tema de la pederastia, yo creo que las respuestas que ha dado la iglesia han sido, digamos, erráticas en general. Sí creo y coincido con lo que decía Rubén, que el Papa Francisco ha sido como el más enérgico en el asunto. Incluso, bueno, ahora vaticanistas empiezan a sacar el tema de cómo fueron los hechos en este caso en concreto y dicen que sí había habido sanciones con Ratzinger, Sí. a este obispo Muy McCarrick, internas, ¿no? pero Sí. internas, pero que no la respetó, y que por eso andaba, y que con Francisco sí ya fue de, a ver señor, usted se pone en paz. El gran debate ahí es si la iglesia es la que debería también acompañar a las víctimas para meter a estos señores en procesos penales. Ese es el tema álgido, ahí es donde hay un O sea, tú dices debate. que donde públicamente expresara la iglesia Ajá, la voluntad de exacto. participar y dar todas las pruebas necesarias. Claro, para establecer los el delitos. tema, para seguir de No, la forma mayoría, hay que penal. decir que la mayoría ya prescribieron, ¿eh? Sí, de los casos que nos vamos enterando. No, La claro, mayoría ya pero prescribieron. ahí hay algunos, digamos, que todavía están pensando y dicen, a ver, es que en cuanto la iglesia se entere no es nomás separarlos del cargo, sino también acompañar a la víctima en el asunto de proceso penal, porque además son delitos, Yo me daría obviamente. con que no encubrieran. Jorge. Sí, no, pero es un debate interno Sí, que no, hay entiendo que en la existe, iglesia. sí, sí, sí. Ahora, el otro tema que señalaba Rubén y que a mí me parece muy claro es que efectivamente hay una parte de la curia y de obispos que están muy desagustos con Francisco por la forma como está tomando decisiones frente a prácticamente 30 años de una perspectiva conservadora dentro del Vaticano, que obviamente está rompiendo Francisco y eso por supuesto que genera muchas incomodidades. O sea, ahí hay una lucha política. El tema es que están aprovechando, y a mí eso es lo que me parece muy delicado, Sí. un tema
que es muy... Que no es de Francisco. Sí, que no es muy grave para pegarle políticamente a Francisco. Déjame ir al corte y retomamos precisamente en este tema que plantea Jorge. Fue como trofeo. 9 de la mañana con 44 minutos. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Te recuerdo que el WhatsApp es el 3318 8076 41. Si nos quieres mandar también a través de Twitter, Zona 3 Noticias, para que comentes con nosotros. Hoy hablamos sobre los casos de pederastia en la Iglesia Católica y si existe o no al interior de la Iglesia, en el papado de Francisco, una guerra ideológica, una guerra de convicciones sobre lo que debe ser la Iglesia, y que todo esto que nos estamos enterando, sobre todo la carta de Viganó que se publicó hace algunos días y en realidad responde, Rubén Alonso, precisamente a esa batalla interna dentro de la Iglesia. ¿Crees que tiene que ver más con eso? Yo creo que están aprovechando, como decía Jorge, este problema endémico que se está atendiendo de una forma, se está enfrentando. Cada lugar que va el Papa tiene que prepararse. Bueno, más Irlanda, el caso de Irlanda es tremendo. Sí, ¿no? Porque era uno de los más antiguos. Saca una carta antes que destacó dos cosas que aquí la reitera en esta carta, que no es dirigida a Irlanda, sino dice al pueblo de Dios, es decir, a todos. Dos aspectos. Uno, no prescribe este tipo de crímenes, le llama él crímenes. No prescriben, al menos para la Iglesia. Que eso ya borra lo del olvido. Lo del olvido. Eso es yo. Y perdón y olvido, ¿cómo estamos en México? Aquí perdón y olvido. Con esas cosas de la justicia transicional. Y la otra parte que ya ha sido reiterativo, Francisco, que no solamente es un abuso del poder sobre los menores, en este caso, sino del abuso del poder en las conciencias. Y esa parte que, de hecho, la vuelve a reiterar, es un abuso de poder en la conciencia, porque se manipula a la víctima. Sí. Se manipula a las víctimas colaterales, a la familia. Y daña su vida para siempre, ¿no? Que en la Iglesia siempre ha sido la conciencia, de hecho, el mismo Vaticano II le llama, es el sagrario donde solo Dios y tú tienen cabida. Y en donde la Iglesia aprovecha sus instrumentos de poder para manipular lo más sagrado, que es la conciencia de cada persona, es mucho más grave, porque puede ser que no sea víctima sexual, pero sea una víctima de conciencia. Y eso truena la vida de muchas personas, ¿no? Uh-huh. David Coronado, en el caso de México, sí, debatimos esto desde 2002, cuando se empezaron a saber los primeros casos. En 2008 hay que recordar que murió Marcial Maciel, vinculado directamente, fundador de los Legionarios de Cristo. También ha habido acusaciones, por ejemplo, contra Norberto Rivera en su momento, quien fue arzobispo de México, en 2012 contra algunos sacerdotes de Nuevo León, acusados de haber abusado de 13 niños. También algunos en San Luis Potosí incluso se fugaron en su momento. ¿Cómo explicamos esto en el caso mexicano? Y de lo que tú has podido investigar, David, claro, ¿qué tan...? Es decir, ¿son casos que podemos nada más identificar como, voy a utilizar el término, manzanas podridas, o son realmente, o es un asunto estructural de la forma en que opera la Iglesia? Fíjate que, bueno, primero, cuando Marcial Maciel tiene 26 años, en el 56, al Vaticano llegaron cartas acusándolo de pederastia. O sea, él tiene, y además él 62 años. Él cuando es seminarista en Montezuma también lo votan por lo mismo, ¿sí? Cuando es seminarista en Veracruz también lo votan, ¿no? Con sus ahí sí hubo tíos, protección, ¿no?, de parte de la Iglesia. Sí, son sus tíos, caso de Maciel, ¿no?, quienes lo protegen, ¿no? Pero fíjate que si le achacas la no culpa, sino el funcionamiento de las instituciones a los sujetos, entonces le quitas la responsabilidad a la institución. Y al revés, ¿no? Si se lo achacas a la institución, pues le quitas la responsabilidad al sujeto, ¿no? Por ejemplo, el celibato, ese tipo de cosas influyen. Sí, por supuesto, pero también la manera como se plantea, ¿no? Esos claroscuros, esos votos de confianza, esos votos de silencio, de pobreza que van conjuntos, me parece que lo que hacen es crear caminos en los que el gozo, ese gozo perverso que todo el mundo tenemos, ese objeto de placer, que en este caso, o sea, tenemos en términos de gozo, pero tienen otros en términos de animales, de niños, niñas, pues ese objeto de gozo que bueno, fácilmente puede ser contenido, no fácilmente. Incausable.
Encausable no, fíjate, contenido. Contenido. Digo, a una persona que es gay no le puedes quitar ser gay. No, yo me refiero a los que son delitos, como claro, el de los niños. Por supuesto, contenible. Entonces, o sea, puede ser contenible, pero sin embargo no se proporcionan institucionalmente las estructuras, los mecanismos para poder contenerlo, ¿no? En el caso de los alcohólicos, sacerdotes alcohólicos, que hay muchísimos, drogadictos, que hay muchísimos, bueno, muchísimos, hay muchos. Vamos, como en la sociedad, digo. Sí, por supuesto. Hay más alcohólicos como todos, maestros, periodistas, todos. Sí, ¿no? Dijeron todos, ¿no? Sí. Digo, siguen viviendo en este mundo, ¿verdad? Y todavía se come y se hace todo. Sí, o sea hay formas, ¿no? Pero institucionalmente... Pero lo del alcohol y eso, drogas, no es que no me alarme, pero aquí estamos hablando de un delito de niños vulnerables, este tipo de casos. Es que fíjate que ese gozo es creado socialmente, sí, es a donde voy, mira. Cuando tú te ubicas con los griegos, pues un griego abusaba, entre comillas, porque ese término es actual. O sea, tenía relaciones con niños, con jóvenes, sí. No era penado, ¿no? O sea, más bien a quien se penaba era el muchacho por la falta de rigor, por la falta de vigor, ¿no? Sí. Por la falta de no poder contener al profesor. Pero lo que dices es, ¿la institución tiene que cambiar para que ese tipo de prácticas ya no existan? La institución... ¿O es un asunto de las personas? No, o sea, la institución, las personas, pero también ese ambiente patriarcal, autoritario en el que estamos incluidos. O sea, es que es un proceso, o sea, no es que esto... Que se autorrefuerza, digamos. Es un proceso así en espiral muy interesante que lo que hace es que, bueno, a mí me causa gozo, no es que me cause, es un ejemplo. Sí. A mí me causa gozo estar con los niños, pero entonces ese niño le hago daño, pero porque socialmente está estigmatizado que le voy a hacer daño. No, aparte si le haces daño, ¿no? Claro. Porque aparte no puede tomar sus decisiones, es vulnerable. En el 2011, ¿no? En los 70s, hay personas que lo que hacen es propiciar o propugnar que no es malo que los niños estén con los adultos, que los niños estén con los sacerdotes. Sí, por ahí o sea, es fácilmente localizable. En Alemania, en Holanda, donde se propugna que los niños estén con los sacerdotes. Entonces, pero fíjate, o sea, la intencionalidad es que entonces el niño es capaz de decidir. Entonces, a través de los derechos humanos, tú dices, lo que pasa es que eso no es posible en una sociedad como esta. Si estuviéramos con los griegos, sería otro boleto. Bueno, sí, pero eso fue hace muchos siglos. No importa, hay que aprender, ¿no? Jorge, sobre este tema y también sobre de alguna forma lo que va a implicar para el Papa Francisco en los próximos años, este asunto en particular. A ver, yo creo que el Papa no puede dejar esta agenda porque además ahora todas las visitas que empezó a hacer a muchos países, lo decía Rubén, tienen que ver con ir a pedir perdón, ver la situación del país. También coincido que con lo de Chile fue un ejemplo como muy ejemplar de cómo tiene que ir encarando el asunto. Creo que va a ser un pontificado que se va a ir ya con esa agenda hasta que se termine. Pero creo, y siguiendo con la lógica estructural que planteaba David, hay 3 discusiones que la Iglesia ha estado postergando, que son las que van a ayudar desde mi punto de vista a abrir el asunto. Tiene que ver, y son agendas que yo creo que cuando se resuelvan estos temas también se van a ir resolviendo. Tiene que ver con el tema si el celibato en el sacerdocio es obligatorio, el tema del sacerdocio femenino, sí, y el tema de quién tiene el poder en la iglesia. Ese es el que quizá está más avanzado, pero es... Pues pongan a Bof de Papa y ya con eso lo resolvemos. O el tema de los laicos, es decir, el tema de que tantas decisiones empiezan a tomar los laicos, además asumiendo que hay una crisis vocacional muy fuerte, mundial, ¿no? Pero si alguien puede detener eso, es alguien como el Papa Francisco. Sí. Porque incluso lo ves en los jóvenes ya que no asisten a misa, no son religiosos, que sienten empatía con Francisco. No, claro. Y esos 3 temas creo que se tienen que empezar a debatir en serio. Aunque se equivocó el fin de semana con esta frase de los homosexuales tienen que ir a la psiquiatría y eso, creo que ahí el pulso conservador le ganó al Papa Francisco. Vamos al corte y regresamos para leer tus mensajes. 9 de la mañana con 56 minutos, mensajes que nos llega del auditorio. Dice José Alfredo, buenos días Enrique, en mi hogar a mis hijas ya frecuentamos las misas porque no confío nada en la gente que maneja las iglesias, en todo el personal en general, pero en mi casa les inculco religión. Soy católico, pero la iglesia es una cloaca que no termina de destaparse. Supongo, Rubén, Jorge, David, que esta es una idea que ya tienen muchos religiosos, ¿no? Un alejamiento de la institución. Sí.
Gracias, José Alfredo, por tu comentario. Carlos 21, ¿quién fue el que dijo que las personas con preferencias diferentes tienen que ir con el psiquiatra? Qué falta de respeto. No, nada más ellos, todos tenemos que ir, eso no es respetar a los demás. Sí, es una... le preguntaron al Papa Francisco en estas ruedas de prensa que dan los aviones, como que le gustan ahí dar rueda de prensa, le preguntaron que qué le decía a los católicos que tenían hijas o hijos que son homosexuales. Y respondió varias cosas, dijo, apóyenlos, escúchenlos, todo eso. Y después, creo que de forma muy desafortunada, colocó el asunto de que, bueno, y si todo eso no funciona, pues siempre estarán abiertas las puertas del psiquiatra. Pues sí, es una frase claramente homofóbica, ¿no? Después el Vaticano, en el comunicado que hace, ya quita esa parte, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Gracias, Carlos, por tu comentario. María Ramírez, buenos días, excelente programa. No me explico por qué, habiendo un problema tan fuerte de pederastia en las iglesias, se ponen tan estrictos con los ciudadanos, ya que tengo una hija en unión libre, acaba de tener un bebé, y quieren bautizar, pero los padrinos también son pareja en unión libre y no les permiten bautizar, ya que están en pecado según la iglesia. Bueno, el tema de la pederastia también hay que dimensionarlo. En la iglesia es muy paradigmático por el tipo de institución. Totalmente. Pero es un problema social. De hecho, donde más hay casos de abuso a menores es en el hogar, curiosamente. Nos dice 9597, buenos días, qué buen tema a debatir, felicidades por el programa. Creo que el cambio y la evolución son fundamentales para el ser humano y la religión e iglesia católica se ha quedado rezagada. Ha llegado el momento de considerar suprimir el celibato. Son necesidades fisiológicas de cualquier humano. Sí, ese tema se tiene que debatir y yo creo que está puesta a la mesa para que esos asuntos se empiecen a hablar en serio. Pero va a venir una sacudida. Ah, no, hay una parte muy conservadora que por supuesto que no lo va a aceptar. No lo acepta. Pero se tiene que debatir. Sí. Parece que parte de los problemas económico-financieros, que ya los ligaba acá Rubén de manera muy clara, son justamente esas relaciones entre esto espiritual y esto financiero, ¿no? Totalmente. Entonces va junto con pegado y el voto de castidad, aunque tuvo que haberse discutido de hace mucho tiempo, y que de hecho la misma iglesia lo postergando, ¿no? Pues me parece que es el momento, ¿no? Senador 69, perdón David, nos dice, esto de la pederastia se podría atajar desde el seminario. Los muchachos que se les detectan estas conductas hay que retirarlos de la formación. Es que es muy difícil detectarlo. Germán, sí, la pederastia de la Iglesia Católica es el resultado de una mala comprensión y peor puesta en práctica de las enseñanzas de Jesús. Bueno, hay muchísimos mensajes. Rubén, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Oye, después tenemos pendiente el tema de comunicación social. Sí, es otro asunto que sé que te interesa y que se va a debatir en las próximas semanas. Jorge, gracias. Que estén muy bien. David, gracias por tu tiempo. Nos vamos. Mañana tenemos mesa de análisis. También hablamos sobre las prioridades de los diputados federales. El sábado comienza la legislatura y el viernes, el debate de los viernes va a ser si la gestión de Peña Nieto fue buena, mala, regular, lo peor, cualquier adjetivo que busques. Para que debaten eso. Pues sí, va. Pues para darle el último, hombre. Hasta mañana a las 9.